En una mansión aislada, un millonario de la tecnología vive atado a una silla de ruedas desde su nacimiento. Su rutina cambia cuando una niña afirma, con fe inquebrantable, que lo vio caminar en sus sueños. Intrigado, viaja a una aldea ancestral, donde descubre que el verdadero milagro es reconectarse con sus raíces. La mansión de los Avelar se alzaba imponente, en lo alto de la Sierra de Guadarrama, en Segovia, Madrid. Entre pinos centenarios y bajo un cielo despejado que solo las altitudes segovianas pueden proporcionar, la residencia de Santiago Mendoza Avelar destacaba no solo por su arquitectura moderna, sino por los sistemas de seguridad que la convertían en una fortaleza digital. Era lo esperado de la casa de uno de los mayores empresarios de ciberseguridad de España. A sus 42 años, Santiago vivía confinado en una silla de ruedas motorizada desde su nacimiento, consecuencia de una rara condición neurológica. Lo que le faltaba en movilidad, lo compensaba en sagacidad para los negocios. Su empresa, Seguratech España, proporcionaba sistemas de protección para los principales bancos e instituciones gubernamentales del país. Era un hombre respetado, temido por algunos, pero raramente amado. Aquella mañana de otoño, el silencio meticulosamente controlado de la mansión fue interrumpido por el intercomunicador en la mesa de trabajo de Santiago. «Señor Avelar, tenemos una situación inusual en las puertas principales». La voz de Elena Mota, su asistente personal desde hacía más de una década, sonó controlada como siempre. «Define inusual». «Elena», respondió sin apartar los ojos de los monitores que exhibían gráficos y secuencias de códigos. «Una niña. Una pequeña. No sabemos cómo llegó hasta aquí. Está descalza e insiste en hablar con usted personalmente». Santiago finalmente desvió la mirada de las pantallas. La propiedad se encontraba a por lo menos 3 kilómetros de la carretera principal. Los niños no simplemente aparecían allí. «Mande a Jorge a verificar si hay adultos cerca y luego llévesela». «Ya lo hicimos, señor». Jorge recorrió toda el área. Parece haber venido sola. Dice que tiene un mensaje importante para usted. Algo en la voz de Elena había cambiado. Había una vacilación inusual. «¿Qué más, Elena?» Un suspiro al otro lado de la línea. «Ella mencionó sus piernas, señor». El empresario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Muy pocas personas fuera de su círculo íntimo sabían de su condición. Su imagen pública era cuidadosamente controlada, siempre detrás de mesas que ocultaban su silla. «Tráigala al jardín de invierno. Quiero ver personalmente quién es esta chica». 15 minutos después, Santiago observaba a través de los paneles de cristal a la niña que esperaba en el jardín. Tenía aproximadamente 10 años. Piel morena besada por el sol, cabello negro y rizado cayendo sobre los hombros. Llevaba un vestido sencillo, descolorido por el uso, y como Elena había dicho, estaba descalza. Su postura, sin embargo, no era de sumisión. Miraba a su alrededor con curiosidad, como si evaluara el lugar. La puerta automática se deslizó silenciosamente y Santiago condujo su silla hacia el exterior. La niña se giró inmediatamente hacia él, como si ya supiera que estaba allí. «Hola», dijo Santiago, manteniendo una distancia segura. «Me dijeron que querías verme». La sonrisa que se abrió en el rostro de la niña era radiante y sin miedo. «Mi nombre es Yara Santos. Vengo del Valle de las Batuecas, en la Sierra de Francia. Mi abuela Juraima me envió aquí para decir que sus piernas están curadas». Santiago parpadeó confuso. «¿Valle de las Batuecas?» Nunca había oído hablar. ¿Y aquella afirmación absurda? ¿Cuántas veces había oído eso? Curanderos, terapeutas alternativos, médicos charlatanes, todos con la misma promesa vacía. Nunca había funcionado. Nunca funcionaría. «¿Cómo llegaste hasta aquí, Yara?», preguntó, ignorando deliberadamente la declaración sobre sus piernas. «Vine en autobús hasta el pueblo y luego caminé. El camino se me mostró». «¿Caminaste más de 3 kilómetros cuesta arriba sola?» «No estaba sola», respondió con simplicidad. «Los guías vinieron conmigo». Santiago suspiró. Probablemente era hija de algún empleado de la región, o peor, parte de algún elaborado engaño. «Escucha, le pediré a Elena que te lleve de vuelta a casa. Deja un teléfono de contacto y...» «Usted va a andar», interrumpió Yara, su voz infantil cargada de una convicción perturbadora.
Lo vi en mis sueños. Usted caminando en un campo de flores amarillas, con el viento soplando en su cabello. Su madre y su abuela lloran de felicidad cuando lo ven de pie. Un silencio pesado cayó entre ellos. La madre de Santiago había fallecido hacía 3 años. Y su abuela paterna, la única que había conocido, estaba en una clínica para ancianos, luchando contra el Alzheimer avanzado. ¿Cómo sabes sobre mi familia? No sé, solo veo. Como veo que usted tiene la misma sangre que corre por mis venas. La niña dio un paso adelante, acercándose a la silla. Usted pertenece al valle. La cura está allí, esperando. Había algo en la mirada de aquella niña, una mezcla de inocencia y sabiduría ancestral que desestabilizó a Santiago completamente. No era el tipo de hombre que creía en coincidencias, mucho menos en curas milagrosas, pero tampoco podía ignorar la precisión de la información que ella parecía poseer. Jorge te llevará a casa. Yara. Él giró la silla preparándose para volver a la oficina. Cuando usted esté listo, solo tiene que ir al valle, dijo ella a sus espaldas. El árbol de su bisabuela todavía florece allí, incluso después de tantos años. Santiago se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda de nuevo. ¿Su bisabuela? Apenas sabía su nombre. María algo. Era un asunto que su familia nunca discutía. Se giró lentamente y encontró los ojos oscuros de la niña fijos en él, sin parpadear. ¿Cómo sabes sobre mi bisabuela? La sangre sabe, señora Velar. La sangre siempre sabe. Aquella noche, después de confirmar que Yara había sido llevada con seguridad a la estación de autobuses de Segovia, Santiago no pudo dormir. Las palabras de la niña reverberaban en su mente. Normalmente, él lo habría ignorado como un intento de manipulación o, en el mejor de los casos, la imaginación fértil de una niña. Pero había demasiados detalles, información específica, que no debería estar al alcance de una chica descalza de un lugar llamado Valle de las Batuecas. A la mañana siguiente, aún perturbado, Santiago hizo algo que rara vez hacía. Pidió ayuda. Elena, necesito que investigues todo sobre un lugar llamado Valle de las Batuecas en la Sierra de Francia, y también sobre una familia Santos de allí, específicamente una mujer llamada Juraima Santos y su nieta Yara. La asistente asintió sin preguntar, como siempre hacía, y Elena añadió vacilante, verifica también si hay alguna conexión con mi bisabuela materna. María Cecilia, creo que era su nombre. Mientras esperaba la información, Santiago intentó concentrarse en el trabajo, pero por primera vez en años, los códigos y algoritmos no lograban capturar totalmente su atención. Había una inquietud creciente, un hormigueo incómodo que no venía de sus piernas inmóviles, sino de algún lugar más profundo. 3 días después, Elena entró en su oficina con una carpeta en las manos y una expresión que Santiago conocía bien. Había encontrado algo significativo. Señora Velar, creo que usted querrá ver esto con sus propios ojos. Si esta historia le ha interesado, no olvide suscribirse a nuestro canal y díganos desde qué ciudad nos está viendo. Continuando. Elena abrió la carpeta sobre la mesa de Santiago, revelando fotografías, documentos e informes impresos. La organización meticulosa era su marca registrada. El Valle de las Batuecas existe realmente, señor. Es un distrito del municipio de La Alberca, en la Sierra de Francia, Salamanca. Una región conocida por sus bellezas naturales, pero también por comunidades alternativas que se establecieron allí en las últimas décadas. Santiago examinó las fotos del pequeño poblado. Casas sencillas, muchas de tapial y adobe, calles de tierra batida, montañas imponentes al fondo, cascadas cristalinas, un lugar que parecía existir en otra dimensión temporal, desconectado de la velocidad del mundo digital que él habitaba. ¿Y sobre la niña y su abuela? Elena le deslizó otro conjunto de documentos. Juraima Santos, 67 años, conocida localmente como curandera, partera y guardiana de conocimientos tradicionales. Hay registros de personas que viajan de lejos para consultas con ella, incluyendo, sorprendentemente, médicos de la capital. Elena hizo una pausa, y algunos casos documentados de recuperaciones consideradas improbables por la medicina convencional.
Santiago levantó una ceja. ¿Casos como qué exactamente? Parálisis parciales revertidas, condiciones autoinmunes estabilizadas, recuperaciones neurológicas inesperadas. Elena ajustó las gafas claramente incómoda. Como una mujer de ciencia, aquello desafiaba su comprensión. La nieta Yara tiene 10 años. Es conocida en la región por tener lo que llaman visión. Supuestamente sueña con personas que necesitan ayuda. Santiago absorbió aquella información en silencio. Parte de él quería descartar todo como superstición y coincidencia, pero él era, sobre todo, un hombre de datos y análisis. Y lo más importante, continuó Elena señalando el último conjunto de documentos, su bisabuela materna, María Cecilia Avelar, nacida María Cecilia Santos, es originaria del Valle de las Batuecas. Aquella revelación golpeó a Santiago como un golpe físico. Su silla motorizada retrocedió unos centímetros involuntariamente. ¿Está segura de esto? Absoluta. Encontramos su certificado de nacimiento en los registros del Registro Civil de la Alberca. Nacida en 1913, en el Valle de las Batuecas. Se mudó a Sevilla a los 18 años, donde conoció a su bisabuelo, luego a Barcelona y finalmente a Madrid. Las palabras de la niña Yara resonaron en la mente de Santiago. Usted tiene la misma sangre que corre por mis venas. ¿Sería posible? ¿Un parentesco distante entre él y aquella niña descalza? Elena, quiero que contacte al doctor Ricardo. Dígale que lo necesitaré para un viaje. La asistente no ocultó su sorpresa. ¿Usted va a ir allí? ¿Al Valle de las Batuecas? Sí, respondió, accionando ya su silla hacia la ventana. Preparen todo. Partimos en 3 días. La decisión de Santiago conmocionó no solo a Elena, sino a todo su equipo. En 2 décadas, él nunca se había ausentado de la empresa por más de un fin de semana. Su rutina era precisa como un reloj suizo. Despertar a las 5:08, trabajar hasta las 22, dormir, repetir. Sus necesidades físicas eran atendidas por profesionales altamente cualificados. Fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, todos contratados para maximizar su confort sin perturbar su productividad. El doctor Ricardo Fuentes, su médico personal desde hacía 15 años, fue el más vocal contra el viaje. Santiago, entienda que estamos hablando de una región remota, con carreteras precarias y condiciones sanitarias cuestionables, argumentó durante la reunión preparatoria. Su condición exige cuidados específicos. ¿Y para qué? ¿Por las palabras de una niña? No es solo eso, doctor. Santiago giró su silla para encarar al médico directamente. Es la conexión con mi familia, con mis orígenes. Usted sabe cuánto lo intentamos a lo largo de los años. Cada tratamiento experimental, cada terapia prometida, nada funcionó. ¿Y usted cree que hierbas y cantos en un pueblo aislado van a conseguir lo que la medicina más avanzada no consiguió? El tono del médico oscilaba entre incredulidad y preocupación genuina. No sé qué esperar, sinceramente. Pero necesito ir. Siento que me lo debo a mí mismo. Al tercer día, la pequeña comitiva partió, un jet privado hasta Sevilla, seguido por un helicóptero hasta el pueblo de la Alberca, y finalmente una furgoneta adaptada para las últimas horas de viaje hasta el Valle de las Batuecas. Santiago insistió en llevar un equipo mínimo. Elena, el doctor Ricardo, Jorge, su chofer y seguridad personal, y 2 enfermeros. El camino de tierra que conducía al pueblo serpenteaba entre montañas escarpadas y valles profundos. Por la ventana de la furgoneta, Santiago observaba una naturaleza exuberante que parecía intocada por el tiempo. Árboles centenarios, cascadas distantes, formaciones rocosas impresionantes. Una belleza salvaje que él, un hombre urbano hasta los huesos, nunca había realmente contemplado. Es increíble que todavía existan lugares así en España, comentó Elena, que también parecía hipnotizada por el paisaje. Es como volver en el tiempo, concordó Jorge al volante, negociando hábilmente las curvas cerradas del camino. Después de casi 3 horas de viaje desde la Alberca, finalmente avistaron el Valle de las Batuecas, una pequeña aldea anidada entre montañas, con casas coloridas esparcidas orgánicamente por la ladera. Al centro, una plaza con un árbol enorme que destacaba en el paisaje. A medida que la furgoneta se acercaba,
Santiago notó que las personas detenían sus actividades para observar. No era común ver vehículos de aquel tamaño por allí. Algunos niños comenzaron a correr al lado del vehículo, saludando y sonriendo con curiosidad. «Creo que no pasamos exactamente desapercibidos», murmuró el doctor Ricardo, visiblemente tenso. La furgoneta se detuvo en la entrada de la pequeña plaza central. Un hombre de edad avanzada, cabello y barba canosos, vestido con simplicidad pero con una postura digna, se acercó para recibirlos. «Bienvenidos al Valle de las Batuecas», dijo con voz grave y serena. «Soy Antonio Severino, representante de la comunidad. La pequeña Yara nos avisó que usted vendría, señor Avelar». Santiago frunció el ceño, sorprendido. «¿Ella sabía que yo vendría? Pero yo mismo solo lo decidí hace 3 días». El viejo sonrió revelando dientes sorprendentemente blancos y alineados. «Yara sabe muchas cosas antes de que sucedan. Es un don que lleva así como su abuela». Jorge accionó la plataforma elevadora de la furgoneta, permitiendo que la silla de Santiago descendiera hasta el nivel de la calle de tierra. Una pequeña multitud ya se formaba alrededor, manteniendo una distancia respetuosa pero claramente curiosa. «¿Dónde está ella? ¿Dónde está Yara?», preguntó Santiago, sintiéndose extrañamente ansioso. «Está con la abuela, preparando su llegada. Si usted lo permite, me gustaría llevarlo primero a su alojamiento. Preparamos la antigua casa del profesor, que tiene acceso facilitado para su silla». Mientras seguían por la calle principal, Santiago percibía las miradas mezcladas: curiosidad, esperanza, desconfianza. Era como si su llegada representara algo significativo para aquellas personas, aunque él no comprendiera exactamente qué. Llegaron a una casa sencilla, pero espaciosa, con una rampa recién construida en la entrada. El interior era sorprendentemente ventilado y limpio, con muebles de madera maciza que exhalaban el aroma característico de cera de abejas. «No es a lo que usted está acostumbrado, pero espero que sea confortable», dijo el señor Antonio. «La habitación principal fue adaptada y hay energía solar para sus equipos médicos». Santiago miró a su alrededor, impresionado con la previsibilidad y organización. Era como si lo hubieran estado esperando desde hacía mucho tiempo. «¿Cuándo podré conocer a doña Juraima?» «Ella vendrá al atardecer», respondió el señor Antonio. «Es la hora en que los caminos entre lo visible y lo invisible se vuelven más claros, como ella dice». Después de que el señor Antonio se fuera, el doctor Ricardo no pudo contener su aprensión. «Santiago, todo esto es muy extraño. ¿Cómo sabían exactamente cuándo vendríamos? ¿Y toda esta preparación? Parece escenificado». «O tal vez», interrumpió Elena, observando por la ventana el movimiento en la pequeña plaza, «estamos ante algo que no podemos explicar con nuestra lógica habitual». Santiago permaneció en silencio, contemplando el nuevo ambiente. Por primera vez en mucho tiempo sentía algo diferente. No era esperanza. Había desistido de ella hacía años. Era algo más primitivo, más visceral, como si de alguna manera aquel lugar desconocido lo reconociera. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, oyeron golpes suaves en la puerta. Elena abrió revelando a la pequeña Yara, ahora usando un vestido blanco sencillo pero limpio, aún descalza. A su lado, una mujer de estatura mediana, espalda erguida a pesar de la edad, cabello blanco trenzado en un moño elaborado, ojos oscuros y penetrantes como los de la nieta. «Bienvenido al valle, hijo de María Cecilia», dijo doña Juraima dando un paso adelante. Su bisabuela finalmente consiguió traerlo de vuelta a casa. La presencia de doña Juraima llenó la habitación con una energía que Santiago nunca había experimentado antes. Era como si el aire a su alrededor vibrara en una frecuencia diferente. Ella se acercó a la silla de ruedas sin ceremonia ni piedad en su mirada, solo una curiosidad genuina. «¿Puedo?», preguntó extendiendo las manos arrugadas hacia las piernas inertes de Santiago. El doctor Ricardo se adelantó, posicionándose defensivamente. «Señora, necesito informarle que el cuadro del señor Avelar es resultado de una rara condición neurológica congénita que afecta los nervios de la médula espinal. No es algo que pueda ser tratado con métodos». Dudó, buscando una palabra diplomática. «Tradicionales». Doña Juraima sonrió,
sin desviar los ojos de Santiago. «Doctor, respeto su medicina, pero el cuerpo es solo la cáscara del problema. La raíz está mucho más profunda». Algo en la firmeza de aquella mujer hizo que Santiago apartara la mano protectora del médico. «Está bien, Ricardo, déjela». Las manos de doña Juraima se posaron sobre sus piernas. A pesar de poder ver el contacto, Santiago no podía sentirlo, una realidad a la que se había acostumbrado a lo largo de la vida. Sin embargo, mientras ella mantenía las palmas presionadas contra sus muslos, un calor extraño comenzó a extenderse. No era una sensación física, sino algo más difícil de definir. «La sangre reconoce el camino», murmuró la curandera, cerrando los ojos. «Está bloqueado, pero no está cortado. Como un río que encontró una presa, pero continúa corriendo subterráneo». Ella retiró las manos y lo miró con intensidad. «Comenzamos mañana al amanecer. Venga al árbol grande en el centro de la plaza. Es el mismo bajo el cual nació su bisabuela». Tras la salida de doña Juraima y Yara, un silencio pesado se instaló en la habitación. Elena fue la primera en romperlo. «¿Qué sentiste, Santiago?» Él tardó en responder, aún procesando la experiencia. «Nada físico, pero algo diferente». Se giró hacia el médico. «Ricardo, sabes que no soy un hombre de fe o supersticiones. Estoy aquí para investigar una conexión familiar y, como mucho, probar un enfoque no convencional que nunca intentamos». El médico suspiró, visiblemente contrariado. «Como su médico, necesito registrar mi preocupación. Como su amigo de larga data, solo le pido que no alimente esperanzas irreales». Al amanecer del día siguiente, Jorge empujaba la silla de Santiago por la calle principal en dirección al gran árbol. El empresario había insistido en ir solo con su seguridad, dejando a Elena y al médico en la casa. Necesitaba experimentar aquello sin el filtro escéptico de Ricardo o el análisis constante de su asistente. El árbol era un jequitibá rosa, o similar árbol grande y antiguo como un roble centenario o un castaño en España, manteniendo la idea de árbol sagrado, colosal, con un tronco tan ancho que necesitaría 10 hombres de la mano para rodearlo. Raíces gruesas emergían del suelo como serpientes dormidas. Bajo su sombra generosa, encontraron a doña Juraima, Yara y 3 mujeres más de diferentes edades, cada una sosteniendo algún elemento: una palangana con agua, un pequeño brasero con hierbas humeantes, un frasco de aceite y una calabaza con lo que parecía ser barro rojo. Las mujeres de la familia Santos siempre fueron guardianas de este lugar sagrado, explicó doña Juraima al verlo llegar, así como lo era su bisabuela antes de partir. El ritual comenzó con doña Juraima, entonando cantos en una lengua que Santiago no reconoció. No era español, ni portugués, ni cualquier otro idioma europeo. Tenía cadencia africana, pero con elementos que sonaban indígenas. Era como escuchar la voz de la propia tierra. Las otras mujeres se movían alrededor de la silla, aplicando los elementos: agua tibia en las piernas, sahumerio con las hierbas en todo el cuerpo, aceite en las sienes y en la frente, y por último, el barro rojo fue aplicado en patrones específicos sobre sus pies descalzos y tobillos. Santiago observaba todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Parte de él, el ejecutivo pragmático, categorizaba aquello como folclore inofensivo. Otra parte, quizás la que llevaba la sangre de los santos, sentía una inquietud creciente, como si células dormidas en su cuerpo comenzaran a despertar. El ritual duró casi 2 horas. Al final, doña Juraima se acercó nuevamente. Ahora lo más difícil: silencio. Durante 7 días, usted vendrá aquí al amanecer y se quedará hasta que el sol esté alto en el cielo. No hablará con nadie durante las sesiones, solo escuche. El cuerpo sabe el camino de regreso, solo necesita recordar. Durante la primera semana, Santiago cumplió el compromiso más por curiosidad que por convicción. Cada mañana era igual. El ritual con los elementos, seguido por largas horas de contemplación bajo el árbol. Nada sucedía, ninguna sensación, ninguna revelación, solo la incomodidad de estar expuesto a las miradas ocasionales de los habitantes que pasaban por la plaza. El doctor Ricardo monitoreaba sus signos vitales diariamente y no ocultaba su desaprobación. «Esto es una pérdida de tiempo, Santiago. La semana que viene volvemos a Madrid. Le diste una oportunidad
esto. En el 8º día algo cambió. Durante la sesión matutina, mientras fijaba la mirada en las raíces expuestas del árbol ancestral, Santiago sintió un hormigueo sutil en la punta de los dedos del pie derecho. Fue tan repentino e inesperado que su respiración falló por un momento. Él no sentía nada debajo de la cintura desde que tenía memoria. Intentó mover los dedos voluntariamente. Nada sucedió. Quizás lo había imaginado. Quizás era solo una reacción psicosomática después de días de sugestión. Pero al día siguiente, el hormigueo volvió, más intenso, extendiéndose hasta el tobillo. Y la semana siguiente, durante una fuerte tormenta que mantuvo a todos refugiados, un espasmo involuntario sacudió su pierna izquierda mientras estaba acostado. El doctor Ricardo, al presenciar el movimiento, intentó explicar. Los espasmos musculares involuntarios son comunes en pacientes con su condición, Santiago. No significa recuperación neural, pero 3 semanas después de la llegada al valle, ocurrió lo inexplicable. Durante el ritual matutino, con Yara sentada frente a él tarareando suavemente, Santiago logró, por primera vez en toda su vida, mover voluntariamente el dedo gordo del pie derecho. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero innegablemente intencional. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Aquella noche, los habitantes organizaron una pequeña celebración en la plaza central. Música, comida típica, danza alrededor de la hoguera. Santiago, normalmente reacio a las aglomeraciones, se sorprendió apreciando la simplicidad de la alegría compartida. El señor Antonio se sentó al lado de su silla, ofreciéndole un vaso de licor artesanal. «Sabe, señor Avelar, nadie aquí está sorprendido. Cuando Yara tiene una visión, nunca se equivoca». «¿Por qué yo?», preguntó Santiago, observando a los niños jugando alrededor de la hoguera. «¿Por qué ahora?». El viejo dio un trago largo a su licor antes de responder. «Dicen que los santos tienen un don que viene antes de los romanos, antes de los barcos de esclavos. Un don de curar que pasa por la sangre. Su bisabuela era especial, incluso entre los santos. ¿Conoció a mi bisabuela? Solo las historias que mi padre contaba. María Cecilia era conocida como la niña que hablaba con los árboles. Tenía manos que calmaban tormentas en la carne y en el espíritu». El señor Antonio hizo una pausa significativa, hasta que abandonó el don y partió para la ciudad grande. Fue entonces cuando comenzó la maldición. ¿Maldición? Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando un don es negado, no desaparece. Se retuerce, esperando. En las generaciones siguientes, lo que debería curar enferma. Lo que debería fortalecer debilita. El viejo señaló las piernas de Santiago. En las familias de los curadores que niegan su llamado, las piernas son las primeras en fallar. Es como si la tierra impidiera que se alejen aún más. Aquella noche, Santiago apenas pudo dormir. Las palabras del señor Antonio reverberaban en su mente, mezclándose con recuerdos fragmentados de su infancia. Su madre encendiendo velas en fechas específicas sin nunca explicar el porqué. Su abuela frotando hierbas en sus manos antes de tocar su frente cuando estaba enfermo. La incomodidad de su padre siempre que el tema de la familia materna surgía. Pequeñas señales que él nunca había conectado. Cuando finalmente se durmió, soñó con una mujer de largos cabellos negros, bajo un jequitibá rosa, o roble centenario, cantando a un niño en sus brazos. La mujer levantó la mirada directamente hacia él y sonrió, una sonrisa que él reconoció como la suya propia. Una violenta tormenta despertó a Santiago en la madrugada. Relámpagos iluminaban la habitación en destellos azulados, seguidos por el estruendo ensordecedor de los truenos. Recordó que Jorge había mencionado algo sobre el sistema de captación de agua de la casa. El depósito necesitaba ser cerrado durante lluvias fuertes. Sin querer despertar a nadie a aquella hora, Santiago maniobró su silla hasta el balcón trasero, donde estaba el sistema. La lluvia entraba lateralmente, mojando el suelo de madera. Mientras intentaba alcanzar la palanca del depósito, un relámpago particularmente fuerte impactó algo cercano, causando un estruendo que hizo vibrar la casa entera. La silla motorizada falló, apagándose completamente. Atrapado, parcialmente mojado por la lluvia que entraba, Santiago intentó pedir ayuda,
pero el ruido de la tormenta engullía su voz. Fue cuando notó una trampilla en el suelo, parcialmente cubierta por una alfombra desplazada por el viento. Con esfuerzo, se inclinó y tiró del aro de metal, revelando un compartimento, probablemente un antiguo escondite para provisiones u objetos valiosos. Dentro, encontró una caja de madera tallada con símbolos que reconoció del ritual de doña Juraima. Con dificultad alcanzó la caja y la abrió. Contenía documentos amarillentos por el tiempo, fotografías antiguas, un rosario de semillas y al fondo un cuaderno de tapa de cuero con el nombre María Cecilia Santos, grabado en letras doradas descoloridas. Con manos temblorosas, Santiago abrió el diario de su bisabuela. A la luz intermitente de los relámpagos, Santiago comenzó a leer el diario de María Cecilia. La caligrafía era elegante pero firme. Trazos de una mujer que, aun habiendo nacido en un pueblo remoto, había recibido educación formal. 10 de mayo de 1930. Hoy dejé el Valle de las Batuecas para siempre. Llevo conmigo solo lo esencial. Algunas ropas, el rosario de mi madre y la carga del conocimiento que preferiría abandonar. El médico de la capital dice que mi marido tendrá más posibilidades en un hospital de Madrid. Sé que no son los médicos quienes pueden salvarlo, pero no puedo usar el don. No más. El precio es demasiado alto. Santiago pasó algunas páginas absorbiendo fragmentos de la vida de su bisabuela. 15 de septiembre de 1931. Mi hija nació hoy, saludable en casi todos los aspectos, pero con una debilidad en las piernas que los médicos no pueden explicar. Sé lo que es. La sangre cobra lo que se le debe. El don negado se manifiesta como maldición. Prometí a mi madre que nunca más usaría las manos para curar, que dejaría atrás las cantigas de curación y los rituales bajo el árbol sagrado. Pero al ver las piernitas frágiles de mi hija, siento el llamado más fuerte que nunca. Los relámpagos continuaban iluminando la habitación mientras Santiago pasaba las páginas con creciente urgencia. Allí estaba la historia que nunca le contaron. El origen del mal que lo afligía no era solo biológico, sino que cargaba dimensiones que la ciencia moderna no contemplaba. De junio de 1932. Intenté el ritual con mi hija hoy, secretamente. Canté las canciones antiguas. Apliqué los aceites consagrados. Invoqué a los guardianes invisibles. Por un breve momento, vi fuerza en sus piernas, un movimiento que no existía antes. Pero entonces, el dolor me golpeó como 1000 agujas perforando mi pecho. El aviso fue claro. Cumple tu juramento o sufre las consecuencias. La elección fue mía. Ahora es demasiado tarde. La lluvia comenzaba a disminuir su intensidad cuando Santiago llegó a las últimas páginas escritas del diario, fechadas en 1958. Mi nieta nació ayer. Es la imagen viva del valle. Piel color de tierra fértil, ojos profundos como las cuevas de la sierra. Mi corazón se partió al ver sus piernitas. La maldición continúa, más fuerte con cada generación. Sé ahora lo que debo hacer. No puedo regresar al valle. El juramento me retiene aquí, pero puedo preparar el camino para que un día alguien de mi sangre regrese y deshaga el nudo que até. Planté las semillas. Ahora solo queda esperar que germinen en el momento adecuado. Aquella nieta era la madre de Santiago, y él, la tercera generación afectada por la maldición mencionada por su bisabuela. Cuando la tormenta finalmente cesó, los primeros rayos de sol comenzaban a penetrar por las rendijas de la ventana. Jorge encontró a Santiago aún en el balcón, el diario abierto en su regazo, el rostro marcado por lágrimas silenciosas que ni él mismo había notado que había derramado. Aquel día, contrariando las expectativas de todos, Santiago pidió ser llevado a la casa de doña Juraima, no al gran árbol. La casa de la curandera estaba apartada del centro del pueblo, cerca de un pequeño arroyo. Era una construcción sencilla, pero acogedora, rodeada por un jardín meticulosamente cuidado, donde hierbas medicinales y flores crecían en aparente desorden, aunque Santiago sospechaba que había un patrón específico en aquella disposición. Doña Juraima lo recibió como si ya supiera el motivo de su visita fuera de hora. Encontró el diario, afirmó. No preguntó mientras servía un té de hierbas en tazas de cerámica hechas a mano.
¿Cómo sabía de su existencia? ¿Cómo sabía que yo lo encontraría? La vieja sonrió sentándose frente a él. Yara lo vio en sueños. La tormenta, la silla que se detiene, el descubrimiento. La sangre elige sus caminos. Santiago colocó el diario sobre la mesa rústica. Mi bisabuela habla de un juramento, de una elección que hizo, de abandonar un don. María Cecilia era la curandera más poderosa que el valle jamás conoció. A los 16 años ya realizaba curaciones que las más viejas no conseguían. Pero ella se enamoró de un hombre de la ciudad, un ingeniero que vino a estudiar las cuevas de la región. Doña Juraima hizo una pausa, bebiendo su té. La familia de él no aceptaría a una curandera paleta como nuera, y él mismo temía su don. Entonces ella hizo una elección. Renegó de su don, le dio la espalda a sus raíces, juró nunca más practicar las artes de curación. Y eso causó la... Santiago dudó, sintiéndose tonto al pronunciar la palabra ¿maldición? No existe maldición, hijo. Existe equilibrio. Cuando negamos quienes realmente somos, el universo encuentra formas de recordárnoslo. El don de curación de los santos no desaparece, se transforma. En las generaciones siguientes se manifestó como su opuesto, la enfermedad en las piernas, el camino bloqueado. Ella extendió la mano, tocando las rodillas inertes de Santiago. Su bisabuela sabía que un día alguien de su sangre necesitaría regresar para deshacer el nudo. ¿Y ese alguien sería yo?, preguntó incrédulo. Un hombre que construyó su vida entera en torno a la tecnología, a sistemas lógicos, a la ciencia. Precisamente por eso, el círculo se cierra. Lo que fue dividido se reintegra. Tecnología y tradición, ciencia y ancestralidad. Los días siguientes fueron de intensa transformación para Santiago. Tras revelar el descubrimiento del diario a Elena y al doctor Ricardo, él se entregó completamente al tratamiento propuesto por doña Juraima, ya no como un experimento curioso, sino como un compromiso profundo. Las sesiones matutinas bajo el árbol se volvieron más intensas. Ahora incluían ejercicios que combinaban visualización y pequeños movimientos, siempre orientados por la voz cadenciosa de doña Juraima y los cantos suaves de Yara. El doctor Ricardo, inicialmente escéptico, comenzó a documentar los cambios con creciente asombro. Los espasmos involuntarios dieron lugar a movimientos controlados, primero en los dedos de los pies, luego tobillos y finalmente rodillas. Eran movimientos limitados, temblorosos, pero innegablemente voluntarios. No puedo explicar esto con la medicina que conozco, admitió el médico después de un examen particularmente sorprendente, 6 semanas después de la llegada al valle. La inervación se está regenerando de alguna manera. Es como si su cuerpo estuviera reaprendiendo caminos neurales que nunca existieron antes. Elena, que había asumido temporalmente el mando de Seguratec, a distancia, se mostraba cada vez más integrada a la vida del pueblo. Su eficiencia organizacional pronto la hizo querida por la comunidad, especialmente cuando comenzó a implementar pequeñas mejoras, como un sistema de comunicación vía satélite que permitía contacto de emergencia con hospitales de la región sin interferir en el estilo de vida tradicional. Jorge, por su parte, descubrió una inesperada vocación para la carpintería, pasando horas aprendiendo con un artesano local que fabricaba muebles adaptados. La transformación más profunda, sin embargo, ocurría dentro de Santiago. El hombre que llegó al Valle de las Batuecas era un ejecutivo obstinado, aislado en su fortaleza tecnológica, midiendo el mundo en términos de eficiencia y control. Ahora, aprendía a valorar el silencio entre las palabras, la sabiduría en las historias de los mayores, la belleza en la simplicidad. Cierta tarde, durante una sesión especialmente intensa, bajo el jequitibá rosa, o roble centenario, Santiago sintió algo que lo hizo contener la respiración. Un calor intenso recorrió sus piernas, desde la punta de los pies hasta las caderas, como una corriente eléctrica. Fue tan súbito y poderoso que emitió un sonido involuntario, medio gemido, medio risa. Yara, que estaba sentada cerca, abrió una amplia sonrisa. «Está sucediendo», dijo ella aplaudiendo de alegría. «La sangre está recordando el camino». Aquella noche, por primera vez, Santiago consiguió ponerse de pie por unos segundos,
apoyado entre Jorge y una barra improvisada. Sus piernas temblaban violentamente, y el esfuerzo cubrió su rostro de sudor, pero permaneció erguido por casi 10 segundos antes de volver a la silla, exhausto y eufórico. El pueblo entero celebró la conquista. Una fiesta improvisada se apoderó de la plaza central, con música, comida típica, danza alrededor de la hoguera. Santiago observaba todo desde su silla, profundamente emocionado cuando el señor Antonio se acercó. «Hay algo que necesita ver, señor Avelar, algo que quizás complete el ciclo». Con la ayuda de Jorge, siguieron por un camino lateral que conducía a un área más elevada del pueblo. Allí, bajo la luz de la luna, se extendía un campo de pequeñas flores amarillas que se mecían suavemente con la brisa nocturna. «Es exactamente como en el sueño de Yara», murmuró Santiago, reconociendo instantáneamente el paisaje. «Este lugar era especial para su bisabuela», explicó el señor Antonio. «Es llamado Campo de los Ancestros. Dicen que aquí el velo entre los mundos es más fino. Quien viene con corazón abierto encuentra respuestas». Dejaron a Santiago solo por unos minutos. Bajo el cielo estrellado de la sierra, rodeado por el perfume suave de las flores amarillas, él cerró los ojos. Y entonces una sensación extraña lo envolvió, como si estuviera simultáneamente allí y en otro lugar. Vio, o quizás sintió, la presencia de una mujer de largos cabellos negros y sonrisa familiar. No hubo palabras, solo una comprensión profunda que trascendía el lenguaje. Cuando reabrió los ojos, Santiago sabía lo que necesitaba hacer. A la mañana siguiente a la experiencia en el Campo de los Ancestros, Santiago despertó con una claridad que nunca había sentido. Su cuerpo aún estaba limitado, pero su mente parecía haberse expandido, abrazando perspectivas que antes habría descartado como irracionales. «Necesitamos hablar», dijo él cuando Elena entró en su habitación con el desayuno, «sobre Seguratec y sobre mi futuro». La asistente lo observó atentamente, percibiendo el cambio en sus ojos, un brillo determinado que iba más allá de la habitual obsesión por los resultados. «Estoy escuchando», respondió ella, sentándose al borde de la cama. «Quiero reestructurar la empresa, no solo administrativamente, sino en su propósito fundamental». Santiago se ajustó en la cama, usando los brazos fortalecidos para sentarse más erguido. «La tecnología que desarrollamos puede hacer mucho más que proteger datos corporativos. Puede preservar conocimientos ancestrales que están desapareciendo. Puede crear puentes entre saberes tradicionales e innovación científica». Elena sonrió, sin parecer sorprendida. «Estaba esperando algo así». «El valle te cambió, Santiago». «El valle me recordó quién soy realmente», corrigió él. «Quiero crear una fundación vinculada a Seguratec, enfocada en la documentación digital de conocimientos tradicionales, inicialmente aquí en la sierra, luego en otras comunidades por España». Mientras discutían los detalles del proyecto, oyeron una conmoción en el exterior. Jorge entró apresuradamente en la habitación. «Señor Avelar, está lloviendo fuerte en las montañas. El río está subiendo rápidamente. Los habitantes se están movilizando». A través de la ventana, podían ver personas corriendo con sacos de arena, herramientas y lonas. A pesar de ser temporada de lluvias, aquel volumen de agua era inusual. El pequeño arroyo que cortaba el pueblo comenzaba a desbordarse, amenazando las casas más cercanas a las orillas. «Lléveme allí», ordenó Santiago, ya moviéndose hacia su silla. El doctor Ricardo intervino inmediatamente. «Ni lo piense. La agitación, la exposición a la lluvia y al terreno irregular pueden comprometer todo el progreso que hemos hecho». Por primera vez en semanas, el antiguo Santiago resurgió, autoritario e inflexible. «No estoy pidiendo permiso, doctor. Estas personas me acogieron. Me mostraron un camino de curación. No me quedaré aquí protegido mientras ellas luchan». El médico suspiró, reconociendo la futilidad de argumentar. «Al menos use una capa impermeable y manténgase en áreas estables». Pronto estuvieron en la plaza central, que se había convertido en el punto de coordinación de los esfuerzos. El señor Antonio distribuía tareas, mientras doña Juraima y otras mujeres mayores preparaban alimentos calientes para los trabajadores. La lluvia caía incesante, transformando las calles de tierra en arroyos fangosos.
Para sorpresa de todos, Santiago rápidamente asumió un papel central en la organización de los esfuerzos. Su mente analítica, entrenada para identificar vulnerabilidades en sistemas complejos, se reveló como una herramienta valiosa en la crisis. El punto crítico no es aquí en el centro, explicó él, señalando un mapa improvisado del pueblo. Es la curva del río próxima al molino abandonado. Si reforzamos aquel tramo con una barrera doble, podemos dirigir el flujo excedente hacia el campo bajo, salvando las casas. La estrategia funcionó. Mientras algunos grupos llenaban y posicionaban sacos de arena en el punto indicado, otros evacuaban a los pocos habitantes de las áreas más vulnerables. Elena coordinaba la comunicación entre los equipos, usando el sistema de radio que había implementado semanas antes. Yara apareció al lado de Santiago, empapada pero sonriente. «Usted está haciendo lo que María Cecilia hacía», dijo ella mirándolo con admiración. «¿Cómo así?» Su bisabuela no curaba solo personas. Ella también sabía leer las señales de la naturaleza, prever inundaciones, proteger el valle. La abuela dice que este es el otro lado del don, entender sistemas, ver conexiones invisibles. Las palabras de la niña resonaron profundamente en Santiago. De cierta forma, su carrera en seguridad digital siempre involucró exactamente eso: identificar patrones ocultos, prever vulnerabilidades, proteger lo que era valioso. Lo que cambiaba era solo el contexto, no la esencia. La lluvia continuó por 3 días. El pueblo sufrió daños menores, algunas plantaciones perdidas, un molino dañado, carreteras temporalmente bloqueadas, pero ninguna casa fue perdida, ninguna persona herida. La comunidad atribuía esto a la estrategia coordinada por Santiago, que había transformado una potencial tragedia en un inconveniente administrable. En la noche del tercer día, cuando finalmente la lluvia cedió, realizaron una pequeña ceremonia de agradecimiento bajo el jequitibá rosa, o roble centenario, aún parcialmente empapado. Se encendieron hogueras, surgieron instrumentos de percusión, y pronto el sonido de cantos tradicionales llenó el aire húmedo. Santiago observaba la celebración desde su silla, rodeado por el calor de la comunidad, cuando sintió una mano en su hombro. Era doña Juraima, con un brillo especial en los ojos. «Es hora», dijo ella simplemente. Con la ayuda de Jorge y el doctor Ricardo, Santiago fue posicionado cerca del tronco del gran árbol. Barras de apoyo improvisadas fueron colocadas a cada lado. La música cesó gradualmente, y un silencio expectante se apoderó del lugar. Doña Juraima comenzó un canto bajo, pronto acompañado por Yara y otras mujeres de la familia Santos. Era la misma melodía ancestral de los rituales matutinos, pero ahora cargada con la energía colectiva de toda la comunidad. Santiago cerró los ojos, concentrándose en la sensación de sus piernas. El hormigueo familiar estaba allí, más intenso que nunca, descendiendo de las caderas hasta los dedos de los pies. Apoyando las manos en las barras, él comenzó a hacer fuerza, elevando el cuerpo lentamente, un esfuerzo monumental, un dolor que traspasaba músculos adormecidos por décadas. Sus piernas temblaban violentamente, amenazando con ceder en cualquier momento. El doctor Ricardo estaba a punto, listo para sostenerlo si era necesario, pero se mantenía lo suficientemente alejado para no interferir. 1 centímetro tras otro, Santiago se fue elevando de la silla. La comunidad entera contenía la respiración. Cuando finalmente alcanzó la posición vertical, un murmullo colectivo de admiración recorrió la multitud. Estaba de pie, tembloroso, apoyado, con el rostro contorsionado por el esfuerzo, pero indiscutiblemente de pie por sus propios medios. Entonces vino el siguiente desafío. Aún sujetando las barras de apoyo, Santiago intentó dar un paso. Su pie derecho se levantó unos centímetros del suelo, avanzó hesitante y volvió a posarse. El izquierdo siguió, en un movimiento descoordinado pero determinado. Un paso, luego otro. Y uno más. Al cuarto paso, sus piernas cedieron. Jorge avanzó rápidamente, sosteniéndolo antes de que cayera. Exhausto, Santiago fue reconducido a la silla bajo aplausos emocionados de toda la comunidad. Yara corrió hacia él, los ojos brillando de excitación. «¡Caminaste!» «Exactamente como en mi sueño.
Santiago sonrió jadeante por el esfuerzo. Todavía no estoy listo para campos de flores, pero es un comienzo. Aquella noche marcó un cambio definitivo. En los días que siguieron, el doctor Ricardo estableció un intenso programa de fisioterapia para complementar los tratamientos tradicionales. La recuperación de Santiago se aceleró. Cada día, los pasos se volvían más firmes, la resistencia aumentaba, la coordinación mejoraba. 2 semanas después de la inundación, sentado en el balcón de la casa con Elena, Santiago tomó decisiones que cambiarían el curso de su vida. «Voy a pasar la presidencia ejecutiva de Seguratec a Miguel», dijo refiriéndose a su vicepresidente. «Continuaré en el consejo, pero quiero dedicarme a la nueva fundación. La llamaremos Raíces Digitales». Elena tomaba notas, eficiente como siempre, pero con una sonrisa diferente en el rostro. En las semanas en el valle, su relación profesional se había transformado en algo más cercano, más genuino. ¿Cuáles serán los primeros proyectos? Un centro comunitario aquí en el valle. Tecnología de punta combinada con espacios para la preservación del conocimiento tradicional. Comenzaremos documentando digitalmente las prácticas de curación, las historias orales, las técnicas agrícolas. Después, nos expandiremos a otras comunidades tradicionales. ¿Y dónde vas a vivir? ¿Aquí o en Madrid? La pregunta hizo que Santiago se detuviera. En los últimos días, esa cuestión lo atormentaba. Parte de él anhelaba permanecer en el valle, donde había encontrado no solo curación física, sino un sentido de pertenencia que nunca había experimentado. Otra parte sabía que sus recursos, contactos e influencia en la capital serían esenciales para viabilizar sus nuevos proyectos. «En ambos lugares, por ahora», respondió finalmente. «Necesitaré estar en Madrid para estructurar legalmente la fundación y garantizar las inversiones iniciales, pero regresaré al valle regularmente. Este lugar», él miró las montañas a lo lejos, bañadas por el sol poniente, «es parte de mí ahora». Cuando llegó el momento de regresar temporalmente a Madrid, Santiago ya conseguía caminar pequeñas distancias con el apoyo de muletas. El doctor Ricardo preveía que, con terapia continua, él podría eventualmente usar solo un bastón para distancias mayores. En la víspera de la partida, Yara apareció en la casa, cargando un pequeño envoltorio hecho de tela de algodón, estampado con patrones geométricos. «La abuela mandó esto para que lo lleve», dijo ella, entregando el paquete, «para recordar la promesa». Dentro, Santiago encontró un collar con un colgante de madera oscura, esculpido en la forma de un pequeño árbol. Reconoció inmediatamente. Era un pedazo del jequitibá rosa o roble centenario, trabajado con delicadeza impresionante. «Dile a tu abuela que volveré pronto». «Esto no es un adiós, es solo un hasta luego». La niña sonrió, pero sus ojos estaban serios. «Usted volverá diferente, más fuerte. Y traerá muchas cosas nuevas al valle. ¿Viste eso en tus sueños?», preguntó Santiago, ya acostumbrado a las visiones premonitorias de la chica. «No necesité soñar», respondió Yara, con una sabiduría que trascendía su edad. «Usted es un Santos, incluso con otro apellido. Y los santos siempre vuelven a casa». Un año pasó como el viento que sopla entre las montañas de la sierra, a veces suave, a veces turbulento, pero siempre transformador. El otoño doraba nuevamente la vegetación cuando la furgoneta adaptada de Santiago subió el camino de tierra que conducía al Valle de las Batuecas. Esta vez, sin embargo, él no venía como un extraño. Y no era la silla motorizada la que lo traía, sino sus propias piernas, ahora capaces de sostenerlo con el apoyo de un único bastón de madera noble, esculpido por Jorge durante los meses en Madrid. A su lado, Elena observaba el paisaje con ojos que ya no se sorprendían con la belleza salvaje del lugar, pero que aún se emocionaban con ella. En los últimos 12 meses, ella se había convertido en mucho más que una asistente. Era ahora directora ejecutiva de la recién creada Fundación Raíces Digitales y, para sorpresa de muchos en el mundo corporativo, compañera de vida de Santiago. «Están todos esperando en la plaza», informó Jorge mirando por el retrovisor. El ex seguridad ahora conducía con una soltura tranquila por las carreteras sinuosas, familiarizado con cada curva y elevación. Parece que el valle entero
Está movilizado para la inauguración, comentó Elena, señalando las franjas coloridas que ya podían verse a distancia. ¿Estás nervioso? Santiago sonrió, acariciando el colgante de madera que nunca había dejado su cuello, desde que Yara se lo entregara un año antes. No es nerviosismo, es más como a volver a casa después de un largo viaje. Cuando la furgoneta finalmente alcanzó la entrada del pueblo, Santiago vio que los cambios ya eran visibles. Al lado de las casas tradicionales de adobe y tapial, se erguía ahora una construcción que armonizaba materiales locales con tecnología sostenible. El centro comunitario María Cecilia Santos. La plaza central estaba decorada con franjas coloridas y flores. Los niños corrían alrededor del jequitibá rosa, o roble centenario, mientras los mayores conversaban en pequeños grupos. Al avistar la llegada del vehículo, el señor Antonio se levantó del banco donde estaba sentado, y un murmullo de expectación recorrió la multitud. Cuando la puerta de la furgoneta se abrió, un silencio reverente se apoderó del lugar. Santiago apareció en la entrada, apoyado en su bastón. Con movimientos calculados pero firmes, dio los primeros pasos en dirección a la plaza. Cada paso era una victoria, no solo personal, sino colectiva. Doña Juraima salió a su encuentro, los ojos húmedos de emoción mal contenida. A su lado Yara, ahora con casi 12 años, más alta y con una mirada aún más penetrante. «Bienvenido de nuevo, hijo del valle», dijo la curandera, abriendo los brazos para un abrazo que Santiago recibió con emoción genuina. «Traje conmigo lo que prometí», respondió él, indicando con un gesto el centro comunitario que sería inaugurado oficialmente aquel día. El Centro María Cecilia Santos era la materialización del sueño que había nacido allí mismo, bajo el jequitibá rosa o roble centenario, un año antes. Externamente, respetaba la arquitectura y materiales tradicionales del valle. Piedra local, madera de reforestación, tejado con sistema de captación de agua de lluvia. Internamente, albergaba tecnología de punta cuidadosamente integrada al ambiente, energía solar con almacenamiento eficiente, conexión vía satélite controlada y limitada a propósitos específicos, y el corazón del proyecto, un sistema de documentación digital de conocimientos tradicionales. La ceremonia de inauguración fue conducida por el señor Antonio, como representante de los mayores, y Santiago, representando el puente entre los mundos. Las puertas fueron abiertas, y los habitantes pudieron conocer los diferentes espacios. Una sala de atención de salud que integraba prácticas tradicionales y medicina convencional, un laboratorio para procesamiento y análisis de plantas medicinales, una biblioteca física y digital para la preservación de historias orales, y una sala de formación donde jóvenes del valle podrían aprender tanto los conocimientos ancestrales como habilidades tecnológicas contemporáneas. Este es solo el primero de muchos centros que planeamos construir, explicó Santiago durante la ceremonia. La fundación ya está en contacto con comunidades de Las Hurdes en Extremadura y en la Sierra de Cazorla, aldeas remotas en Ordesa y Monte Perdido y comunidades ribereñas en los Pirineos. Cada centro será único, adaptado a las necesidades y conocimientos específicos de cada pueblo, pero todos compartirán el mismo propósito: preservar saberes que se están perdiendo y crear puentes entre mundos que parecen distantes, pero son profundamente complementarios. Los ojos de los habitantes brillaban al imaginar el Valle de las Batuecas como epicentro de una transformación que podría extenderse por toda España. No era solo un edificio lo que inauguraban, sino un nuevo concepto de desarrollo, uno que no exigía el abandono de la tradición en nombre del progreso. Después de la visita guiada, mientras la comunidad se reunía para una celebración con comida y música, Santiago buscó un momento de quietud bajo el jequitibá rosa, o roble centenario, sentado en un banco especialmente diseñado para aliviar la presión en sus piernas aún en recuperación. Él reflexionaba sobre la extraordinaria jornada que lo había traído hasta allí. «Parece que fue ayer cuando la vi por primera vez», dijo una voz familiar detrás de él. Era el doctor Ricardo, que había llegado aquella mañana para la inauguración. El médico se sentó al lado de Santiago,
mirando el árbol centenario con una mezcla de respeto científico y algo más, una apertura que no existía un año antes. Aún no consigo explicar completamente su recuperación, continuó el médico. Los exámenes muestran regeneración neural que desafía todo lo que aprendí en la Facultad de Medicina. Es como si su cuerpo hubiera encontrado caminos alternativos, rutas que no deberían existir. Santiago sonrió. Quizás la ciencia y la ancestralidad no sean tan diferentes, Ricardo. Ambas buscan patrones, conexiones ocultas, caminos de curación. La diferencia es que la ciencia necesita probar, mientras que la ancestralidad sabe, completó Santiago. Simplemente sabe. El médico asintió. Un año de testimonio directo había transformado su escepticismo en una curiosidad respetuosa. Estamos documentando todo su caso. Puede abrir puertas a nuevos enfoques de tratamiento para condiciones similares. Es exactamente para eso que creamos este centro, respondió Santiago, para que estos conocimientos no se pierdan, para que puedan dialogar con la ciencia en lugar de ser engullidos por ella. Seguratech también está irreconocible, comentó el doctor Ricardo. Nunca imaginé verla desarrollando sistemas para la protección de conocimientos tradicionales y patrimonio cultural inmaterial. Santiago rió suavemente. Miguel está haciendo un trabajo excepcional como CEO. Descubrimos que los algoritmos que protegían datos corporativos son perfectamente adaptables para salvaguardar saberes ancestrales. En el fondo, se trata siempre de preservar lo que tiene valor. El sonido de la música y las risas los trajo de vuelta al momento presente. La celebración estaba en pleno apogeo en la plaza. Santiago se levantó con la ayuda del bastón y, junto con el médico, regresó a la fiesta. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, doña Juraima se acercó a Santiago con un semblante serio. «Necesito mostrarle algo», dijo ella, haciendo un gesto para que la siguiera. «Traiga a Elena también». Con curiosidad, la pareja acompañó a la curandera hasta una sala reservada en el centro comunitario. Allí, encontraron a Yara sentada ante uno de los ordenadores recién instalados, completamente absorta en lo que hacía. Sus dedos se movían con sorprendente agilidad sobre el teclado, mientras la pantalla exhibía lo que parecía ser un complejo código de programación. «Comenzó hace 3 meses», explicó doña Juraima en voz baja. «Nunca había tocado un ordenador antes. Los técnicos que vinieron a instalar los equipos dejaron algunas máquinas encendidas para pruebas. Cuando volví encontré a Yara así». La vieja indicó a su nieta con un gesto respetuoso. «Ella dice que ve los códigos completos en su mente antes incluso de digitarlos». Elena se acercó, observando el trabajo de la niña con creciente admiración. «Esto es increíble. Ella está creando un algoritmo de reconocimiento de patrones, y por lo que puedo ver es extremadamente sofisticado». Santiago observaba la escena con una mezcla de sorpresa y comprensión profunda. Las palabras de doña Juraima sobre el don que se transforma, que se adapta a cada generación, tenían aún más sentido ahora. «El don está encontrando nuevos caminos», murmuró él. Yara finalmente notó la presencia de ellos y se giró, una sonrisa iluminando su rostro joven. «Estoy creando un sistema que puede reconocer plantas medicinales a partir de fotografías», explicó ella con simplicidad. «Así personas en otros lugares podrán identificar lo que crece a su alrededor y aprender sobre los usos tradicionales». Elena miró a Santiago, una idea formándose instantáneamente entre ellos. «Ella necesita formación adecuada», dijo en voz baja, «con orientación correcta. Este talento puede transformar no solo el valle, sino comunidades tradicionales en toda España. Es como si el don de curación de los santos hubiera evolucionado hacia una nueva expresión», observó Santiago. «En lugar de curar cuerpos individuales con las manos, ella podrá curar comunidades enteras con códigos». A la mañana siguiente, mientras la comunidad aún descansaba de la celebración, Santiago, Elena y doña Juraima conversaron largamente sobre el futuro de Yara. Decidieron crear un programa especial de mentoría que permitiría a la niña desarrollar sus habilidades tecnológicas sin abandonar sus raíces en el valle y el aprendizaje de las prácticas tradicionales con la abuela.
No quiero que ella repita la historia. De María Cecilia, afirmó doña Juraima con firmeza, no debe tener que elegir entre el don y el mundo de fuera. Y no lo necesitará, garantizó Elena. Podemos traer profesores hasta aquí, combinar educación formal con el conocimiento tradicional. Cuando sea el momento adecuado, podrá estudiar en Madrid por períodos, pero siempre manteniendo el valle como su centro. Santiago escuchaba la conversación con un sentimiento profundo de gratitud. Un año antes, había llegado allí como un hombre dividido, entre el cuerpo y la mente, entre el presente y los orígenes perdidos. Ahora ayudaba a construir un puente para que otros no necesitaran vivir esa misma ruptura. Por la tarde, Yara llevó a Santiago y Elena al campo de los ancestros, ahora exuberante con las flores amarillas en plena floración. Era el mismo campo que había aparecido en los sueños premonitorios de la niña, el mismo que Santiago había visitado en la noche de la revelación un año antes. Es aquí donde usted va a caminar sin bastón, dijo Yara con la convicción tranquila que siempre había caracterizado sus visiones. Santiago miró el campo ondulante, luego a Elena, que asintió alentadoramente. El viento suave traía el perfume dulce de las flores y el sol de la tarde bañaba todo en una luz dorada casi irreal. Respiró hondo, sintiendo cada músculo de sus piernas, cada conexión nerviosa laboriosamente recuperada a lo largo del último año. Con un movimiento deliberado soltó el bastón, que Elena prontamente recogió. El primer paso fue excitante, el segundo más firme. Al tercero ya encontraba un ritmo propio, no el andar confiado de quien nunca conoció limitaciones, sino el paso determinado de alguien que reconquistó cada centímetro de su camino. «Ve hasta el centro», incentivó Elena, permaneciendo a distancia para darle el espacio necesario para esta conquista personal. Avanzó así por el campo, las flores rozando sus rodillas, el viento agitando su cabello, exactamente como en la visión de Yara, exactamente como en el sueño recurrente que lo había guiado hasta allí. Cada paso traía una nueva sensación, el terreno irregular bajo los pies, la resistencia de las plantas más altas, el esfuerzo necesario para mantener el equilibrio, sin apoyo. Era una experiencia sensorial abrumadora para alguien que había pasado toda la vida privado de esas sensaciones simples. Al llegar al centro del campo, Santiago se detuvo y cerró los ojos, sintiendo el sol en el rostro y la tierra firme bajo sus pies. Una emoción abrumadora lo invadió, no solo por la conquista física, sino por la jornada interior que lo había transformado completamente. Cuando abrió los ojos, vislumbró por un instante fugaz la silueta de una mujer de largos cabellos negros entre las flores distantes. Una sonrisa, un saludo, y entonces solo el movimiento del viento en las plantas. «Gracias, de bisabuela», murmuró él, lágrimas silenciosas bajando por su rostro. Permaneció allí por casi una hora, unas veces caminando en pequeños círculos, otras simplemente parado, absorbiendo la plenitud del momento. Cuando finalmente decidió regresar, hizo el camino de vuelta solo, sin bastón, bajo las miradas emocionadas de Elena y Yara. Aquella noche, reunidos alrededor de la hoguera en la plaza central, Santiago compartió historias de Madrid, de los avances de la fundación, de los planes para expandir el proyecto a otras comunidades tradicionales. Seguratec, ahora bajo nueva dirección, prosperaba con su enfoque ampliado en seguridad de datos culturales y protección de conocimientos ancestrales. «Descubrí que mi verdadera vocación nunca fue solo la tecnología», explicó él para la comunidad atenta. «Era construir puentes entre el pasado y el futuro, entre la ciencia y la ancestralidad, entre lo tangible y lo invisible». «El proyecto en las Hurdes ya está en marcha», añadió Elena. «Estamos documentando cantos rituales, técnicas de cultivo y prácticas medicinales que sobreviven desde hace siglos, a pesar de todos los intentos de borrado. Y el próximo mes», continuó Santiago, «iniciamos la asociación con la Asociación de Parteras Tradicionales de Picos de Europa. Los conocimientos sobre parto natural que ellas preservan pueden revolucionar la obstetricia contemporánea, salvando vidas tanto en las comunidades remotas como en los hospitales urbanos». El señor Antonio, que escuchaba con atención, añadió:
Y al hacer eso, usted curó no solo a sí mismo, sino que ayudó a curar la herida abierta cuando María Cecilia dejó el valle. Doña Juraima, sentada al lado de Yara, asintió solemnemente. El círculo se cierra. Lo que fue separado se reintegra. Más tarde, cuando la mayoría ya se había recogido, Santiago permaneció junto a la hoguera casi extinta, conversando con doña Juraima sobre los próximos pasos del tratamiento y del proyecto. La curandera observaba las brasas con ojos que parecían ver más allá de ellas. ¿Sabe lo que me dijo su bisabuela en el diario?, preguntó ella repentinamente. Que el verdadero don de los santos nunca fue curar cuerpos, sino reconectar caminos perdidos, sea en los nervios, sea en el alma, sea en la historia de un pueblo. Santiago reflexionó sobre aquellas palabras, sintiendo su profundo significado. Su propia jornada había sido exactamente eso, una reconexión, con sus orígenes, con su verdadera vocación, con un propósito mayor que trascendía ganancias materiales o poder. ¿Y ahora?, preguntó él, genuinamente curioso sobre cómo la sabia mujer veía su futuro. Doña Juraima sonrió, revelando las marcas de una vida larga y plena. Ahora usted camina su propio camino, Santiago Santos Avelar, ni totalmente el del valle, ni totalmente el de la ciudad. Un camino nuevo que otros seguirán. Él asintió comprendiendo. El empresario frío y calculador que había llegado al Valle de las Batuecas en una silla de ruedas había muerto metafóricamente. El hombre que ahora caminaba con pasos propios entre dos mundos era una síntesis. Llevaba en sí la precisión analítica del tecnólogo y la intuición profunda del curador. A la mañana siguiente, antes de iniciar el viaje de regreso a Madrid, Santiago y Elena se encontraron nuevamente con Yara en el campo de los ancestros. La niña traía en sus manos un pequeño portátil, un regalo que Elena había traído especialmente para ella. «Voy a crear un programa que guarde todas las historias del valle», declaró Yara, sus ojos brillando con la misma determinación que Santiago reconocía en sí mismo. «Y después, las historias de otros lugares como el nuestro que se están perdiendo. Y nosotros la ayudaremos», prometió Elena, tocando suavemente el hombro de la chica. «Su visión y nuestros recursos juntos». «Ya pensé en cómo será la aplicación», continuó Yara con entusiasmo. «Tendrá reconocimiento de voz para los mayores que no saben escribir, e imágenes en 3D de plantas medicinales que muestran cómo preparar los remedios, y mapas que marcan los lugares sagrados que necesitan ser protegidos». Santiago intercambió una mirada significativa con Elena. Allí estaba el futuro que ellos imaginaban, tomando forma a través de las palabras de una niña que había nacido en la intersección de dos mundos. «Cuando estés lista», dijo él a Yara, «habrá un lugar esperando por ti en la fundación. Pero no tengas prisa. Aprende primero con tu abuela, con la tierra, con el tiempo lento del valle. La tecnología estará allí cuando decidas que es el momento». Santiago observaba la interacción entre las dos, sintiendo una extraña certeza de que estaba siendo testigo del nacimiento de algo extraordinario, el don ancestral de los santos manifestándose en un nuevo lenguaje adaptado para un nuevo tiempo. Mientras caminaba de regreso al pueblo, apoyándose ligeramente en su bastón, Santiago reflexionaba sobre los ciclos de la vida, sobre cómo lo que parece un fin muchas veces es solo un comienzo disfrazado. Su condición neurológica, que por tanto tiempo consideró una prisión, había sido en realidad el camino que lo había traído de vuelta a sus orígenes, que lo había conectado a un propósito mayor. Allí, entre las montañas antiguas de la Sierra de Francia, bajo la mirada serena del Jequitibá rosa, o roble centenario, que había visto pasar generaciones, Santiago Mendoza Avelar, ahora también Santos, por elección propia, finalmente comprendía las palabras finales del diario de su bisabuela. La mayor curación no es aquella que repara el cuerpo, sino la que nos devuelve a nosotros mismos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Santiago por el Valle de las Batuecas haya tocado profundamente sus corazones, así como él redescubrió sus raíces y encontró curación más allá de lo físico. Quizás esta historia haya despertado en ustedes reflexiones sobre sus propias conexiones perdidas y caminos a redescubrir.
Para continuar viviendo emociones como esta, tenemos una lista de reproducción especial con otras historias que exploran la reconexión con nuestros orígenes. Encuéntrela haciendo clic aquí al lado. Si esta narrativa resonó en su alma, no olvide suscribirse al canal y dejar su me gusta. Todos los días traemos historias únicas que celebran la riqueza cultural española y la sabiduría ancestral que vive en cada uno de nosotros. Esperamos ansiosamente sus comentarios sobre lo que más tocó su corazón en la jornada de Santiago y Yara.